Continuando con nuestro programa del día de hoy, tengo el tremendo honor de presentar a nuestro próximo panelista, el doctor José Manuel Calderón. Él es argentino, médico psiquiatra, maestro y terapeuta de terapia de vida pasada, terapeuta gestáltico, facilitador en configuraciones sistémicas, facilitador en biodecodificación biológica, practicante de xamanismo, maestro de Reiki, Usui tibetano, facilitador en registros acásicos. Doctor José Manuel. Hola, buenos días, un gusto. Buenas tardes para los que están en otros países. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación a este primer simposio internacional en terapia regresiva, a la organización, a todo lo que ustedes desde este VIP están poniendo para que esta herramienta de terapia regresiva y de terapia de vidas pasadas pueda expandirse por todas las partes del mundo y por supuesto poder reunirnos a través online y poder como participar de todos estos eventos que realmente enorgullecen y emocionan, y mi alma es como que sigue creciendo. Así que muy contento por la invitación y escuchando a todos los expositores. Yo que vengo de la rama de la psiquiatría, y la exposición anterior del trabajo que está organizado por la doctora Viviana, los motivos de consulta que generalmente se presentan en psiquiatría es el insomnio. Entonces, estas investigaciones, por supuesto, aportan muchísimo desde el punto de vista transpersonal para poder corrernos un poco de la utilización de medicamentos. Así que excelente el aporte que han podido como transmitir a través de estos trabajos. Bueno, el tema que nos toca hoy en este simposio, que de alguna manera lo fui como sintiendo, ¿no? Y el título de mi presentación es Hacia la integración del alma fragmentada. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo tomé desde un punto de vista de mi propio crecimiento personal, de cómo yo llegué hasta aquí, hasta donde yo estoy ahora en este momento. Y todo comenzó como imaginándome, y ayer lo veía en la exposición a Roberto Britos, sobre cómo evolucionaba el planeta, y yo me imagino el recorrido de mi alma, o del alma de cada uno de nosotros mismos, desde que nacemos, o desde antes de nacer, desde la gestación. Nacemos, nos vamos desarrollando, vamos cumpliendo 1 año, 5 años, 10 años, como en esa línea temporal que se va creando. Y que en cada punto de esas líneas van ocurriendo hechos y cosas que nos van marcando significativamente en nuestra vida. Muchas veces cosas lindas y muchas veces cosas feas, traumáticas, que de alguna manera hacen que podamos movilizarnos hacia un descubrimiento, hacia una visión de poder integrar de esas partes que quedaron en algún punto como fragmentadas, que podemos conectarlas con nuestro pasado o con nuestro origen. Voy a intentar hacer lo más ameno posible esta charla y hablaré sobre la perspectiva de cómo con los recursos de la terapia regresiva, la terapia de vidas pasadas, mi propia práctica y la constatación de los efectos que este trabajo tiene con nosotros mismos. Cuando me propusieron la invitación comencé a sentir qué es lo que quería
y en el alineamiento con mi alma, que todo tiene un propósito, todo tiene un sentido, aunque a veces nuestra alma y nuestra mente, a veces nuestra mente no lo comprende muy bien, pero nuestra alma sí lo sabe. No es casualidad encarnar donde encarnamos, donde elegimos nuestra familia, donde experimentamos experiencias que nuestra alma elige, traumáticas, dolorosas, injustas. Constantemente estamos buscando los caminos para el alivio del sufrimiento, para el alivio del dolor. Todos gastamos una cantidad enorme e inmensa de energía psíquica buscando partes de nosotros mismos. En el presente muchos nos sentimos incompletos, no nos sentimos totalmente aquí. A veces vivimos tan plenamente como podemos. Y cuando tomamos conciencia de esto, queremos recuperar la plenitud de la vida y la intimidad que alguna vez disfrutamos, o de la que solamente tenemos una imagen de cómo es. Queremos ir más enteros a casa, por nosotros mismos y por las personas que nosotros amamos. La base de esta conferencia es los caminos de la integración del alma. Partes cruciales que proporcionan vida y dan vitalidad. Para que podamos entendernos, hay una dialéctica de entendimiento de lo que nos ocurre todos los días en nuestras vidas, en nuestra alma. Nos chocamos con nuestras creencias y actualizamos muchas veces en nuevos paradigmas. Y la TBP es un nuevo paradigma. La terapia regresiva es una herramienta de sanación, donde muchas veces no comprendemos su mecanismo intrínseco de funcionamiento, pero sí sabemos de sus efectos. Estoy en paz, estoy en armonía, me siento yo mismo, una parte de mí regresó, me siento bien, ya no tengo más miedo. Y para comprender cómo llega el alma al fragmentarse, creo que es necesario comprender también cómo funciona la terapia regresiva y la TBP. Y este es el cambio de paradigma, es el giro que considero que es necesario para su entendimiento hacia el camino de la integración. Y estos conceptos se basan en lo que representa el alma, la temporalidad del alma, el atrapamiento, la multisimultaneidad, la fragmentación y la pérdida de su energía, y por supuesto cómo salir de todo esto para volver a integrarse. Dentro de la temporalidad del alma, que José Luis Cabuli, que yo me he formado con él, que ahí fue cuando cambió mi paradigma al hacer la formación, porque venimos de una construcción con una mente dual, en donde el concepto asociado al cuerpo físico estamos como muy identificados. Estamos muy identificados con el tiempo lineal. El cuerpo envejece y eso afirma, por supuesto, la sensación del paso del tiempo. A esa sensación interna, José Luis la llama como el tiempo subjetivo, y el tiempo que medimos con los relojes y los calendarios lo denomina como el tiempo objetivo. En la dimensión del alma, antes de un inicio del cuerpo físico, el alma se desenvuelve en una dimensión atemporal, donde el tiempo y el espacio son una sola cosa. Si para el alma el tiempo no existe, tampoco es exacto hablar de vidas pasadas o de vidas sucesivas, aunque así lo podemos entender. Hablando desde el tiempo físico podemos entender lo que estamos hablando. Cuando hablamos de vidas pasadas, lo hacemos desde la visión del cuerpo físico asociado al concepto de vida al cuerpo. Y le hemos dado un nombre, nos hemos identificado, y cuando el cuerpo muere decimos que esa vida terminó. Pero para el alma no se trata de vidas pasadas, ni de vidas sucesivas, ni de vidas futuras, sino de una sola vida que por momentos transcurre en el tiempo atemporal y por momentos lo hace en el cuerpo físico. Cuando desaparece el tiempo lineal,
la vida no son pasadas ni sucesivas, son simultáneas. Todo está ocurriendo aquí y ahora, al mismo tiempo, y todo junto. Lo que sucede es que para vivir una experiencia en el plano físico se requiere tiempo, pero mientras estamos viviendo esta experiencia, el resto de las experiencias vividas por el alma, e incluso que todavía no han sido vivenciadas, están aquí ahora, coexistiendo al mismo tiempo, todo simultáneamente. Y esta inexistencia del tiempo, y yo le escuchaba a Roberto, que hablaba muy bien de qué es lo que ocurre a nivel cuántico, de la inexistencia del tiempo, y de cómo se llega a un entendimiento mayor para poder comprender esta dimensión tan grande. La temporalidad del alma nos lleva a lo que se llama el atrapamiento, a otro concepto de atrapamiento de alma. Las experiencias traumáticas que no pudieron resolverse satisfactoriamente en un momento, crean un atrapamiento. El atrapamiento de la conciencia, que José Luis, alma y conciencia, lo utiliza como un sinónimo, y esto vale para la vida pasada como para el mismo presente. Al no existir el tiempo y al no resolverse el evento original, el alma queda atrapada en una experiencia inconclusa, por lo general determinado por un momento o un hecho traumático. A veces el cuerpo muere en vida pasada, pero como para el alma el tiempo no existe, la experiencia continúa como si estuviera sucediendo. Al morirse el cuerpo, el alma todavía está experimentando el dolor, pero se queda sin el instrumento necesario para procesar lo que está aconteciendo. Cuando el alma se separa del cuerpo, las sensaciones continúan, porque no ha podido terminar con ellas mientras estaba en el cuerpo. Y ahora no puede desprenderse de ellas porque las sensaciones, emociones y pensamientos en el alma son energía. Como además el alma ha entrado en una dimensión atemporal, sucede que el cuerpo se murió, pero la experiencia continúa. Quizás han pasado 2000 años en el tiempo terrestre, pero para el alma no ha pasado ni un segundo. La experiencia no terminó todavía, pero el alma sigue ahí. La conciencia queda atrapada en un instante que se convierte en un eterno presente. El tiempo no existe. Y cuando un evento traumático acontece, es imposible sentir y hacer consciente todo lo que está sucediendo y todo lo que se está sintiendo. Está atrapado en el pánico, en el dolor, en la ira, en la indefensión. Demasiadas cosas suceden al mismo tiempo como para reconocer todo lo que se experimenta a nivel visceral, emocional y mental. Y eso es lo que crea el atrapamiento. La única forma que tiene el alma de procesar las múltiples sensaciones es volver a encarnar en un cuerpo y sentir en ese cuerpo todo lo que no pudo terminar en el cuerpo que murió. Así aparecen los síntomas físicos, emocionales, ya que el alma necesita completar y terminar la experiencia original. El alma reproduce en su nuevo cuerpo la experiencia que todavía no terminó. Y esto puede manifestarse por diferentes síntomas: angustia, dolor, bloqueos. El cuerpo muere, pero la conciencia se aferró al dolor para sobrevivir y no se da cuenta de que el cuerpo murió. Pasan 1000 años, pero la conciencia en el alma está ocurriendo. Y entonces reproduce en el cuerpo actual el dolor original a nivel subconsciente. Siente que dejar de sentir dolor podría significar que uno esté muerto. Y ahí pasamos a otro concepto, el de la multisimultaneidad. Esto significa que la conciencia, al estar atrapada en múltiples experiencias, está sucediendo al mismo tiempo y que todavía no han terminado.
Puede ocurrir que mientras yo esté hablando ahora, una parte de mí se esté ahogando, una parte de mí se esté quemando en la hoguera, una parte de mí haya tenido un accidente, o que tenga clavado algo en mi corazón. Toda esta experiencia que todavía no han terminado y en las cuales el alma o la conciencia están atrapadas, son las responsables de muchos de los síntomas que experimentamos en la vida cotidiana. El miedo a hablar en público, la fobia a lugares cerrados, el temor a nadar en el mar, la imposibilidad de subir a un avión o un barco, el bloqueo para manifestar y ejercer las capacidades que tenemos. El síntoma es la manifestación de una experiencia inconclusa en lo que estamos atrapados sin saberlo. Esto nos lleva a otro fenómeno, que culmina con el atrapamiento de la conciencia. Trae las sensaciones que no se pueden procesar y que dan origen a los síntomas en la vida actual. Y es la fragmentación y la pérdida de esa energía. El alma es energía pura, es nuestra fuerza vital. Como el alma es energía, cuando una parte de ella queda atrapada en una experiencia traumática, también hay un atrapamiento de energía. Cada experiencia en la cual estamos atrapados implica necesariamente atrapamiento de energía, y eso equivale a fragmentación. El resultado de estos fragmentos es, de alguna manera, que perdemos la integridad de nuestra alma, y cada fragmento contiene energía atrapada que no está disponible en nuestra vida cotidiana. Además de estar padeciendo síntomas que provienen de experiencias no resueltas, también estamos fragmentados en nuestra esencia y no disponemos de toda la energía vital a la que podríamos tener acceso. En realidad, la energía está con nosotros, pero está atrapada, está bloqueada, no podemos utilizarla. Es como si viéramos la batería de energía, pero no tenemos acceso a ella. Y ahí está la reina de todas las terapias, como la llama. Tenemos la llave para poder ir a abrir esa puerta y poder recuperar esa energía. Y esto nos conduce a salir de este atrapamiento. Una vez que la experiencia que provoca los síntomas actuales han sido traídos a la conciencia física, el trabajo terapéutico consiste en revivir esa experiencia como si estuviese ahí. Es necesario reproducir el hecho original en el cuerpo actual para darle al alma la oportunidad de hacer todo lo que no pudo hacer en su momento. Implica experimentar, expresar, hasta de forma bien visceral, todas las sensaciones y las reacciones físicas, emocionales, mentales y energéticas. Es lo que José Luis la llama la abracción. Significa experimentar y exteriorizar del cuerpo físico todas las sensaciones internas de las que habitualmente no se tienen conciencia. Significa sentir en el cuerpo todo lo que debe ser sentido por más doloroso que sea. Y hay una frase que siempre me recuerdo, prefiero 2 horas de dolor y de expresión del sufrimiento a toda una vida entera. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos más despacio, ¿cómo ven? Vamos a tomar un poquito de agua. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la fragmentación y en la pérdida cuando ocurre este atrapamiento? Ante situaciones muy dolorosas, insoportables, una parte del alma a veces se sale o se separa del cuerpo físico para evitar sentir ese dolor. Y una vez terminada la situación traumática, a veces el alma regresa al cuerpo, se reintegra y a veces no lo hace. En algunas oportunidades los fragmentos que se desprenden deciden permanecer fuera del cuerpo, porque es doloroso o es peligroso volver a sentir parte de ese dolor. La parte que sale o que queda atrapada decide permanecer fuera del cuerpo, y ahí pueden ocurrir
varias cosas. Que una parte del alma que se separa del cuerpo se convierta en un fragmento autónomo que no evoluciona junto con el resto de sus componentes. Puede ocurrir que ese fragmento de alma pueda permanecer indefinidamente en el lugar donde ocurrió el hecho traumático. También puede que ese fragmento regrese a la parte de su origen, a su luz, y no desee retornar, porque allí en la luz uno se encuentra bien. Puede que se pierda en otra dimensión y no se sepa o no pueda regresar. Es imposible, o a veces esa parte del alma que queda en otra dimensión, en ese plano temporal, también puede ocurrir que sea atrapada por otras entidades espirituales. Pueden ocurrir muchas cosas cuando se fragmenta el alma. Al salirse el alma del cuerpo, la fragmentación, el alma entra en la dimensión atemporal, como consecuencia de separarse del cuerpo y del cuerpo físico y entrar en estado temporal. El fragmento de alma que se pierde permanece fijado en la edad que tenía en el momento de ocurrir la separación. Por ejemplo, digamos que un niño de 5 años es maltratado físicamente por sus padres, y en el momento del hecho, una parte del alma de ese niño sale del cuerpo para evitar sentir el maltrato, para no sentir ese dolor, y no regresa a él. Hoy la persona tiene 45, pero ese fragmento de alma que se desprendió es un niño de 5 y se comporta como tal. Dentro de las causas de fragmentación o pérdida de alma o atrapamiento, una de las principales en lo que diríamos que ocurre, tales estos traumas, diríamos, de una intensidad máxima, como los abusos sexuales, el maltrato físico, castigo corporal. Muchas veces también cuando perdemos un ser querido, cuando nos sentimos abandonados, cuando nuestros padres se separan. También en los divorcios, accidentes, enfermedades importantes, torturas, secuestros, amenazas de muerte, en las experiencias de guerra, en los fracasos o en las frustraciones amorosas. El estado de coma es un ejemplo extremo de pérdida de alma, y el abuso sexual, diríamos que casi en el 100% de los casos ocurre la pérdida del alma, para no revivir ese dolor y para poder, de alguna manera, poder seguir viviendo. ¿Qué es lo que causa la pérdida de esta esencia vital? Muchas veces en la antigüedad, a ver, el origen de la pérdida del alma viene del chamanismo, ¿no? El alma era ahuyentada, se decía por un susto, se extraviaba o a veces era robada. La premisa básica consiste en que cuando experimentamos un trauma, una parte de nuestra esencia vital se separa de nosotros para sobrevivir a esa experiencia y para escaparse de todo impacto del dolor. Lo que constituye un trauma, por supuesto que varía de una persona a otra. La fragmentación del alma puede ser originada por cualquier experiencia traumática. Lo que es traumático para una persona puede no serlo para otra. Y acá, dentro de la psiquiatría, que es donde me he formado, hasta los mismos criterios de las causas de estrés postraumático cuestan todavía como definirse, aunque hay manuales de clasificación de enfermedades donde determinan que uno puede tener un cuadro de estrés postraumático cuando cumple determinados requisitos. Y ahí dentro de esos requisitos hay uno que pone a la persona como la que manifiesta que
Si una persona considera que ha tenido un trauma, eso se toma como valedero. ¿Cuáles son los síntomas, signos? Las manifestaciones por ahí clínicas de la pérdida del alma. Cuando una persona se fragmenta por hecho traumático, de alguna manera pierde energía. El efecto inmediato es que dicha persona queda incompleta en su integridad energética, pierde su fuerza, pierde su poder, se encuentra débil, desvitalizada, le falta fuerza para imponer su voluntad, puede experimentar cansancio crónico, puede ser más vulnerable a enfermedades. La sensación de vacío y de no sentirse completo es otra característica de la pérdida del alma. También, al disminuir la energía vital, se debilita la protección energética natural que todos tenemos. Esto facilita, por supuesto, también la invasión en el campo psíquico de entidades desencarnadas que conocemos como almas perdidas. No sabemos cuál es el mecanismo intrínseco o cómo se produce la pérdida de una parte del alma. Y tampoco sabemos cómo es posible que una persona pueda seguir viviendo estando a veces muy fragmentado. Ahí José Luis Cabuli da como una explicación teórica donde que podríamos entender que la pérdida del fragmento del alma sería considerar como la ley de conservación de energía descrita por Hartmann y von Holtzmann en 1847. Siempre que una determinada cantidad de energía desaparece en un lugar, una cantidad equivalente debe aparecer en algún otro lugar del mismo sistema. ¿Cómo estamos en tiempo? ¿Cómo venimos? Bien. Ahora voy a dar unos ejemplos de fragmentación y de lo que de alguna manera pude recopilar de mi experiencia como terapeuta, en donde las propias palabras de mis mismos pacientes son lo que lo voy a traducir como en este momento. Pacientes con una relación de pareja, con maltrato, abusivo. Mi paciente tenía conciencia de estar encerrada en patrones destructivos. Podía sentirse débil, se sentía débil, indefensa, como que sin escapatoria. Y hubo un momento que en esa relación que podía sentir que una parte de ella misma estaba con esa pareja. Y cuando se separa, que al final ocurrió, y ahí es donde se nota la fragmentación, una parte de mía, así lo relata mi paciente, una parte mía aún está con él. Y ahí pudimos como trabajar en el proceso terapéutico de la regresión para poder recuperar ese fragmento, esa parte del alma que de alguna manera quedó puesta en otra persona. El alma también se puede fragmentar cuando los niños no se sienten amados, o que se sienten abandonados por sus padres o por cualquier circunstancia o situación. Uno de mis pacientes comentaba que pudimos detectar que la fragmentación del alma se debía a los gritos continuos de los padres, las discusiones y al maltrato que él recibía ante todo eso. Ahí un pedacito de su alma quedó en esa habitación, en ese lugar, en esa pieza, y me la describía como está acurrucada, está callada, no quiere volver, siente miedo todavía. Y ahí pudimos, con el proceso de regresión, pudimos como que ese fragmento pudiera integrarse nuevamente con él. También el alma se puede fragmentar cuando uno tiene una conmoción,
se cae, se golpea la cabeza, el alma puede abandonar el cuerpo, por supuesto, para sobrevivir al abuso físico, sexual. Cuando una persona traumatizada se escapa literalmente para sobrevivir a la experiencia penosa. Una enfermedad puede desencadenar también una pérdida de alma. Las enfermedades en un punto pueden ocupar esa parte donde uno siente que pierde el poder personal, pierde el control de su propia existencia. Cuando utilizamos hechos traumáticos, muchas veces nos referimos a lo que es el shock. Shock es la palabra que se utiliza habitualmente para describir cuando hemos tenido la experiencia de sufrir algo a nivel extremo, debido a la cual una parte de nosotros pareció irse de la realidad consciente. En general, cuando ocurre la fragmentación, la parte que se fue fracasa en regresar, razones por las cuales a veces no comprendemos todavía aún, y como dijimos anteriormente, puede pasar que ocurra varias cosas, que ocurra varias cosas y que queden en las partes atemporales atrapadas en la conciencia. Otro signo importante que muchas pacientes me han referido y me han comentado es la laguna en la memoria. Trabajo con muchos clientes que me dicen, doctor, no me acuerdo cuando tenía de 5 a 7 años, de 10 a 11, y ahí la manifestación de la pérdida o la fragmentación puede ocurrir, que para no revivir queda excluida de nuestra conciencia, queda atrapada en esa situación y a nivel consciente lo podemos no percibir. Otro síntoma, depresión, falta de energía, de vitalidad. Uno transcurre caminos explorando muchas veces, llenando esos espacios, esos vacíos, para obtener sensaciones y experiencias que le den un sentido o un propósito. También la fragmentación ocurre después de un divorcio o una muerte. Luego de una muerte viene un periodo de duelo que es normal, y si la persona no puede como superar ese duelo, el alma puede fragmentarse. Y como lo escucho en mis pacientes también que dicen, una parte de mí se fue con el muerto. La enfermedad física también puede ser al perder el control del mismo cuerpo. ¿Y cuáles son como también las manifestaciones? No estoy aquí. Una parte de mí observa con mi mente, pero no me conecto con mis emociones. Esto describe a una persona que se encuentra como en una disociación. La disociación es la separación de segmentos completos de nuestra personalidad, de la parte de nuestra conciencia, y que puede resultar con sentimientos de sentirse extraño o con sensaciones de despersonalización. De algún modo, la mayoría de nosotros experimenta algún grado de pérdida de alma. Independientemente del trauma, la mayoría de las personas que conozco añoran un sentido más completo de sentirse vital, de sentirse en conexión con la vida. La recuperación del fragmento del alma perdida sirve para los que quieren profundizar su conexión consigo mismos, con sus seres queridos y con la tierra. Y con esto es como que hice un resumen de lo que considero la fragmentación y una de las claves de la terapia de vidas pasadas y del recurso de la terapia regresiva, de poder recuperar nuestros fragmentos de alma, de poder integrarnos, de poder caminar hacia la integración, utilizando los recursos que cada uno va obteniendo y que cada uno va procesando a medida como vaya pudiendo hacerlo. Y en mi camino, creo que la terapia regresiva, la terapia de vidas pasadas, ha sido un complemento
de integración a mi vida. Yo no estaría acá hablando ahora si no fuese por todos estos momentos, por esta parte, por esta, diríamos, esta sensación, esta intuición que en mi alma necesitaba transitar y pasar por determinadas experiencias para volver a reunir estos pedacitos que estaban excluidos fuera de mi conciencia. Hasta este congreso internacional, siempre por ahí lo digo, que llegar a donde estoy tuvo que ver más con esta parte intuitiva de mi alma, del crecimiento, de la búsqueda, de las sensaciones del vacío que he sentido y que a veces siento que todavía falta seguir integrando. La integración es un proceso que tenemos todos, es por lo menos esta experiencia de vida, y si no logramos reintegrarnos vamos a seguir evolucionando para poder reencarnar y seguir completándonos. Me quedo reflexionando. ¿Hola? Preguntas muy interesantes acá. Sí. Nos dicen, cuando uno ha tenido un evento traumático, como el que usted señala, ¿puede la persona voluntariamente ir a recuperar ese fragmento perdido? ¿O necesariamente tiene que acceder a través de la terapia de regresión? Lo que sucede es que en un hecho traumático es como que está excluido de la conciencia, es inconsciente. Entonces, se puede buscar con técnicas de meditación, entrando en estado de profundidad, uno puede como experimentar o bucear en su inconsciente. Se puede, pero tenemos nuestros puntos que nosotros mismos nos sentimos impedidos a avanzar. Avanzar porque nos duele, porque es doloroso, porque nuestra alma no quiere revivirlo. Y ahí es necesario el pedido de ayuda, ¿no? Y es lo que la terapia regresiva o la terapia de vidas pasadas nos encamina hacia. Pero también, interesante esta pregunta porque cuando, de alguna manera, el mismo paciente en la sesión es el que va en la búsqueda de su alma fragmentada. Como terapeuta, de alguna manera yo me dejo guiar por el alma del paciente. Dejo que su alma me vaya guiando para poder descubrir dónde quedó fragmentada, dónde quedó excluida de la conciencia, dónde quedó atrapada. En realidad es el mismo paciente que me va llevando su propia alma hacia el descubrimiento. Ahí no escucho. Sí, tenemos dos preguntas además relacionadas con estos fragmentos, ¿no es cierto?, que se desprenden. ¿Qué pasa con este fragmento? ¿Hacia dónde va? ¿Dónde queda este fragmento? Y una vez que se reintegra, ¿cómo se integra con las otras partes? Bien. El alma cuando se fragmenta queda en un estado de no tiempo. El alma necesita del cuerpo físico para poder revivir la experiencia. Puede que esté con nosotros, pero está excluida. Es como que tenemos esa energía vital, pero no tenemos la disponibilidad. Quedan en el espacio atemporal. Y como para el alma el tiempo y el espacio no existe, es como que necesita del cuerpo para poder expresarlo. Y lo expresa en este cuerpo, a través de los síntomas. ¿Y cuál es la otra pregunta? Ahí no escuché. Ahora sí.
La pregunta es ¿dónde quedan estos fragmentos perdidos? Y una vez que se incorporan, ¿cómo se integran? Bien. El proceso de integración tiene que ver de que cuando uno toma conciencia y trae esa parte excluida de nuestra conciencia, esas partes de fragmentos se incorporan a nuestra personalidad, a nuestra forma de ser. Es como el proceso intrínseco de cómo se fragmenta es un poco desconocido. Sucede, lo que pasa es que hay un hecho traumático, y eso es lo que hace que se desprenda y que quede excluido. La integración es poder revivir ese hecho traumático para poder traer a la conciencia en el aquí y ahora de lo que estaba excluido. Y eso es lo que empieza a integrarse en nuestra personalidad, en nuestra forma. Y los resultados se ven por los efectos de lo que el paciente se manifiesta. Literalmente el alma vuelve al cuerpo. Me siento yo mismo. Siento que una parte de mí está en paz. Siento que soy yo. Es como que hay una integración. Es como que ese pedacito ingresa a esa parte que estaba incompleta. Es como que el proceso terapéutico lleva a la integración, a la propia personalidad de la persona. Bien. Nos preguntan también en el caso de una muerte traumática, ¿qué sucede con estos fragmentos? ¿Qué sucede? Discúlpame. ¿Qué sucede con estos fragmentos? No te escuché bien. ¿Qué sucede con estos fragmentos en el caso de una muerte traumática? Bueno, en el caso de una muerte traumática, muchas veces pueden quedar en la situación traumática. Es, por ejemplo, un niño de 5 años que es maltratado, esa parte de su alma queda en esa habitación, queda en ese lugar y queda con la misma edad donde sucedieron los hechos. Queda en el espacio temporal, puede que una parte de esos fragmentos de alma pueda que vaya a la luz y no quiere regresar porque en la luz se encuentra bien. Puede también que esos fragmentos de alma puedan ser atrapados o robados, diríamos, por otras entidades espirituales. Puede que puede ocurrir como muchas cosas, ¿no? Estoy pensando que al quedar el espacio atemporal, queda en un espacio de no tiempo, queda en otra dimensión. ¿Y de cuántas dimensiones estamos hablando? Queda en un espacio de no tiempo. ¿Alguna otra pregunta más? Tenemos muchas preguntas y para el día de mañana, para poder seguir conversando de este tema tan importante, básico, ¿no es cierto?, en la técnica de la terapia del día pasado. Bien. ¿Seguimos contestando para mañana? ¿O hay tiempo para contestar más preguntas? Quiero compartir con usted un comentario, un último comentario. Dice que en el Antiguo Testamento se habla de regiones de cautividad donde queda parte del alma. Dice, me resuena con lo que ha dicho el doctor. Muchas gracias.
Bueno, le damos Bueno. las gracias Bueno, muchísimas gracias. a Manuel Calderón por esta interesante ponencia. Bueno, Esperamos muchísimas. tenerlo mañana en la mesa redonda. Sí, mañana voy a estar en la mesa redonda. Les agradezco por la invitación y a seguir disfrutando de este simposio que de alguna manera nos integra en todas las partes del mundo a esta terapia de sanación transpersonal tan importante y que ayuda a muchas personas. Así que muy agradecidos. Integrando fragmentos aquí. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Chao.